Estructura de un documento APA, séptima edición 2020. Todos los documentos, incluidos los de los estudiantes, generalmente incluyen una página de título, contenido y referencias. Pueden incluir elementos adicionales como tablas y figuras dependiendo de la tarea. Los trabajos de los estudiantes generalmente no incluyen un resumen a menos que se les solicite. Para organizar las páginas de un documento con normas APA se sigue el siguiente orden. Página del título o portada, resumen, contenido, referencias, notas al pie, tablas, figuras y apéndices o anexos. En general se comienza cada sección en una nueva página. Sin embargo, el orden de las páginas es flexible en los siguientes casos. Tablas y figuras. Incrusta tablas y figuras dentro del texto después de que se mencionen por primera vez, o coloque cada tabla y luego cada figura en páginas separadas después de las referencias. Notas al pie. Use la función de notas al pie de su programa de procesamiento de textos para insertar una nota al pie en la parte inferior de la página de texto. Los trabajos como disertaciones y tesis pueden requerir elementos adicionales que no se enumeran aquí. Siga las pautas institucionales o departamentales de su universidad para ordenar las páginas de una disertación o tesis. Página de portada. Una página de portada con la séptima edición de normas APA incluye los siguientes elementos. Título de trabajo, autor o autores, afiliación, nombre y número del curso, nombre del instructor, fecha de vencimiento de la tarea o fecha de entrega y encabezado con el número de página. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, en la parte superior derecha se ubica el número de la página, que en el caso de la portada es el número 1. Abajo, en el centro, en negrita, se escribe el título del trabajo. Se dejan dos espacios y se escribe el nombre del autor. En este caso solamente es un autor, pero en caso de ser equipo de trabajo van el nombre de todos los integrantes del equipo. La afiliación, que quiere decir la carrera o para lo que nosotros estamos haciendo el trabajo, y la universidad o colegio al cual lo estamos presentando. La asignatura, se escribe el nombre y el código de la asignatura. Posteriormente se escribe el nombre del tutor o docente con su referencia, ya sea licenciado, doctor, abogado, etc. Y por último, la fecha de entrega del documento, que debe de ir todo centrado a doble espacio y solamente en negrita. Vamos a hacer un resumen, todo lo que necesitas saber. Nuestro tiempo es limitado, por lo que reducir la información y agrupar los puntos más importantes nos ayuda a centrar nuestro tiempo en lo que verdaderamente es importante para así mejorar nuestra eficiencia. Vamos a hacer un resumen en 6 pasos básicos. Número 1. Exploración del tema y los subtemas. El primer paso hacia un buen resumen consiste en realizar una lectura del texto para obtener una idea general de su contenido. Número 2. Organización del contenido. Este paso puede llevarse a cabo conjuntamente con el primero y consiste en identificar las distintas partes que componen el texto, para así empezar a obtener una idea de la extensión y profundidad que será requerida en nuestro resumen. Número 3. Notas en el margen. Antes de empezar a trabajar en el resumen propiamente dicho, es conveniente añadir aclaraciones y notas en el margen con puntos o palabras claves. Esta tarea nos facilitará enormemente el posterior resumen. Número 4. Subrayado de la información imprescindible. Con esta operación se distingue la información más importante, que no puede faltar, de aquella más secundaria o prescindible. Número 5. Esquema de contenido. Una vez identificadas las partes más importantes, la esencia del texto, realiza un esquema o un mapa mental que nos permita visualizar todo el contenido, así como sus relaciones. Pueden ayudarnos no solo con la redacción del resumen, sino también con la memorización de la información. Paso número 6. Redacción. Los 5 pasos anteriores son importantes.
solo una preparación para facilitarnos la creación del resumen en sí. En este punto tendremos que ponernos de acuerdo para empezar a trabajar o a redactar el resumen. Introducción. Como el nombre ya lo dice, es la parte destinada a la introducción de tu tesis. Debes introducir el problema al lector. Antes de escribir la introducción, considere las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante este problema? ¿Cómo se relaciona el estudio con los trabajos premios de la tarea? Si otros aspectos de este estudio se informaron anteriormente, ¿en qué se diferencia y se basa este con respecto a los anteriores? ¿Cuáles son las hipótesis y objetivos primarios y secundarios del estudio? ¿Y cuáles son los vínculos, si es que existen, con la teoría? ¿Cómo se relacionan entre sí la hipótesis y el diseño de la investigación? ¿Cuáles son las implicaciones teóricas y prácticas del estudio? Una buena introducción responde a estas preguntas en unas pocas páginas, y al resumir los argumentos relevantes y la evidencia pasada, le da al lector un sentido firme de lo que se hizo y del por qué se hizo. Formato. A pesar o preparar su manuscrito, comience la introducción con una nueva página, identificándola con el encabezado y el número de página. Escribe el título del manuscrito en mayúsculas y minúsculas, centradas en la parte superior de la página, y luego escribe el texto. Las secciones restantes del artículo se siguen sin interrupciones. No comienza una nueva página cuando se produce un nuevo encabezado. Cada página de manuscrito restante también debe llevar el encabezado y un número de página. Compañeros, mi nombre es Joana Martínez y les mostraré cómo aplicar el margen, el tipo de tamaño de fuente y niveles de encabezado aplicando las normas APA. Nos guiaremos primero a diseño de página, luego seleccionaremos margen. En la parte de abajo aparece margen personalizado. Las normas APA nos pide que el margen esté a 2.5 de izquierda a derecha, de inferior a superior. Luego que lo tenemos todo seleccionado, verificamos si tenemos el tamaño carta. Luego lo aplicamos en todo el documento. Le damos a aceptar. Luego les mostraré los niveles de encabezado. Seleccionaremos el capítulo número 1. Luego nos guiaremos a inicio. Después de inicio nos vamos a estilo y seleccionamos los títulos número 1. Luego hacemos clic y modificamos. Acá aparece el título número 1. El formato es Timing Room número 12 en negrita, a negro automático, y las normas APA nos pide que el título número 1 esté centrado. Entonces lo centramos y seleccionamos aplicar. Aquí automáticamente nos iremos a página, nos aparecerá el título número 1. En el título número 2 le colocaremos en la parte donde dice nombre nivel número 2, pero este nos pide que esté en la parte izquierda. Entonces solo le tocamos aceptar y automáticamente. Bienvenidos. En este espacio les mostraré un poco de lo que son las citas textuales y parafraseo con normas estilo APA. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una cita textual? Pues una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual será el texto extraído. Existen dos clases de citas textuales. Están las citas cortas, que tienen menos de 40 palabras, y también están las citas largas, que tienen más de 40 palabras. A continuación les voy a mostrar cómo hacer las citas con normas APA. Veamos aquí tenemos un texto, lo vamos a seleccionar y esto es ejemplo de una cita textual corta. Como podemos observar aquí donde tengo sombreado, aquí podemos visualizar que tiene 29 palabras, por lo tanto es una cita textual corta. Y
¿Por qué se caracteriza esta cita? Porque va entrecomillada. Aquí ven. Y entonces, para citarla, lo que vamos a hacer es que después de la comilla vamos a venirnos a este espacio de referencia, aquí donde dice insertar cita, pero donde dice estilo tenemos que asegurarnos de que sea el estilo app. Hay muchos estilos, pero nosotros el que nos interesa es el app. Bueno, entonces le damos aquí, luego donde dice insertar cita, agregar nueva fuente, y se nos despliega esta ventana. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a llenar todos estos campos. Por ejemplo, aquí nos pide el tipo de fuente bibliográfica. Damos clic aquí, hay varios tipos, por ejemplo, selección de un libro, artículo de una revista o de un periódico. En este caso yo cité un libro, entonces le daré clic aquí y damos clic donde dice autor, aquí donde dice editar. Lo que vamos a colocar aquí es el apellido del autor. El apellido del autor es Gregorio. Y seguidamente el nombre, José. Buen día. Hoy hablaremos sobre las referencias más usadas en formato APA. Antes que nada, dice que las referencias proporcionan la información necesaria para que los lectores identifiquen y recuperen cada trabajo citado en el texto. Para continuar, hablaremos un poco sobre las referencias en los libros. Para crear la referencia en un libro, el primer paso es poner el apellido del autor, seguido de una coma, la inicial o iniciales de su nombre. A continuación, entre paréntesis, se pone el año de publicación, otro punto y tras este en cursiva el título del libro y de haberlo su subtítulo. Para crear una referencia en página web, se proporciona una fecha tan específica como esté disponible en la página web. Esto podría ser solo un año y mes o un año, mes y día. Poner en cursiva el título de la página web. Cuando los contenidos de una página estén destinados a actualizarse con el tiempo pero no se archivan, incluya una fecha de recuperación en la referencia. Se crea una referencia a una página de recursos educativos abiertos solo cuando los materiales estén disponibles para descargar directamente. Una referencia para una página de YouTube. Para crear una referencia en una página de YouTube se necesita el nombre del autor, la fecha de la publicación del video, el título del video y seguidamente el link o URL del video. Para crear una referencia en Twitter, dice el presente nombre del autor individual o grupal del mismo modo que lo haría para cualquier otra referencia. Luego, proporciona el identificador de Twitter comenzando con el signo @ entre corchetes seguido de un punto. Proporcione las primeras 20 palabras del tweet como título. Cuente una URL o hashtag o un emoji como una palabra, cada una incluyéndole en la referencia si se encuentran dentro de las primeras 20 palabras. Si el tweet incluye una imagen, un video, una encuesta o una imagen en miniatura con un enlace, indíquelo entre paréntesis después del título. El mismo formato usado para Twitter también se utiliza para Instagram.